Yo soy Jorge Oscar Martínez García, nací el 3 de marzo de 1935, eh, y me recibí de contador el 22 de mayo de 1958 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, eso era una cuestión que era en la época en que tomé esa decisión. Pensemos que yo ingresé a la facultad en marzo de 1952, hace 70 años, ¿eh? Y entonces las condiciones de estudio universitario también dependían de la posibilidad que uno pudiera tener para solventar parte de los gastos, si bien la educación ya era pública y gratuita, pero había que aportar algunos gastitos que había para poder estudiar. De frente a eso, no es por ese motivo me decidí, sino que además ayudó a la vocación naciente que tenía en cuanto a cuestión contable y a cuestión impositiva. Y bueno, esa era la idea de un chico de 12 o 13 años, y por eso también hice como colegio secundario el comercial. Bueno, y con el egreso del colegio secundario, ya el título de perito mercantil habilitaba a que pudiera facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Tengamos presente que en esa época no había tantas facultades como para, o tantas universidades, mejor dicho, dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, como para poder elegir. Y además estaba siempre, mantenía muy firme la tradición, la Universidad de Buenos Aires como la mejor del país en ese momento. Por lo tanto, ingresé a la facultad en el mes de abril de 1952. Ahí di el primer examen porque teníamos un curso de ingreso de 6 materias, y una vez que se completaban esas 6 materias, entonces uno accedía al primer año de la carrera de la facultad. No digo que fuera igual, pero tenía cierta semejanza ese curso de ingreso con lo que es actualmente el CBC. Lo que pasa es que el CBC es mucho más ágil, más dinámico y permite una movilidad entre carreras que en ese caso que particular de la Facultad de Económicos no lo tenía. Pero bueno, en definitiva fueron 6 materias que había que cursarlas y todas tenían examen oral, oral, todos tenían examen oral. Era más difícil no porque fuera el idioma extranjero, pero por la particularidad que tenían de los profesores de aprobar o desaprobar a los alumnos. Pero bueno, yo me presenté en francés y logré superarlo, pero muchos chicos que estaban bien preparados no tuvieron esa misma suerte. Pero bueno, ese es un problema al margen. Esto permitió ¿qué es lo que permitía el estar estudiando esta carrera de contador público? Esto permitía que el alumno, al mismo tiempo que el alumno, podía estar trabajando y podía estar generando un ingreso que no solo le permitía satisfacer las necesidades mínimas del estudio universitario, sino que además, importante para la época aquella que vivíamos, que también pudiera hacer algún aporte en el hogar. Y bueno, así empecé mi carrera y felizmente la pude terminar, eh, digamos, en un lapso de 6 años, contando que durante un año completo tuve afectado el servicio militar obligatorio y por lo tanto en ese año di solamente una o quizás 2 materias. Creo que di 2 materias nada más. Pero bueno, así terminé el 22 de mayo de 1958 la carrera de contador público en económicas. Te digo que los últimos años, fundamentalmente el 53, el 54, y no eran fáciles, no fueron fáciles. Es decir, había mucho control de parte de policías que querían ser alumnos, querían aparecer como alumnos, y Ajá. entonces se mezclaban con nosotros, y bueno, a ver a quién podían pillar para que estuviera diciendo alguna macana que no era conveniente. Pero bueno, eso es un problema que se manifestó en esa época
y lamentablemente no quedó definitivamente desterrado, pero bueno, avanzamos hacia la restauración democrática y eso me llevó a que pudiera terminar la carrera en mayo de 1958, a 22 días que había jurado el nuevo presidente constitucional de Argentina, Arturo Frondizi. Y esto conllevó que el diploma de calidad público esté firmado por el hermano, por Richeri. Y bueno, a partir de eso vino la, la etapa de posicionarse laboralmente y tratar de tener una proyección hacia el futuro. Y lentamente se fueron dando las cosas, se fueron acomodando y logré que allá por 1962, 1963, eh, se me presentara la oportunidad de inscribirme en un concurso de actividades docentes que estaba haciendo la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, bueno, ahí fue donde comienzo la actividad en la facultad. Yo profesionalmente ya en ese momento, a partir de 1962, había aprobado el curso de ingreso para ser programador en IBM y bueno, en ese momento hablar de computadoras electrónicas era hablar de un bicho muy raro que nadie tenía. Y yo tuve la posibilidad de participar en la instalación del cuarto o quinto equipo de computación electrónica que se instaló en Argentina en esos años y que fue en la compañía de seguros La Continental. Eso me brindó una nueva posibilidad y cuando me presenté al concurso de auxiliares, lo hice específicamente en una materia que se llamaba Organización Administrativo-Contable de la Empresa, porque en los planes de estudio de la facultad no existía ninguna que específicamente tratara la temática del procesamiento de datos, menos aún el procesamiento electrónico de datos. En esas condiciones, la materia esta, Organización Administrativo-Contable de la Empresa, la cual comencé como auxiliar docente, eh, tenía algún capítulo relacionado con algo que después se hizo muy de uso cotidiano con la instalación de equipos de computación electrónica, y que fueron los diagramas de sistema y los diagramas de lógica. Eso frente a la posibilidad que podían exhibir las escasas posibilidades que había en tratamiento mecánico o de la información. Ni siquiera le puedo decir que fuera automático, porque eran equipos en base a tarjetas perforadas, que muchos lo han conocido fundamentalmente por la aplicación que tenía en su origen el PRODE, por ejemplo, y algún equipo de registro directo que se denominaba máquinas de contabilidad, pero que máquinas de contabilidad que tenían una función muy, 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 muy limitada, dado que hacían la registración contable y nada más, y no tenían ningún archivo magnético, no guardaban ninguna información, había que repetir siempre todas las operaciones, si uno quería hacer alguna averiguación. Por lo tanto, era muy escaso el bagaje de elementos que se iban acercando a esta materia. Bien, vamos a comenzar por el principio entonces. Son varios los profesores los cuales uno no puede olvidarse si bien han pasado muchos años. No nos podemos olvidar de las enseñanzas que nos dejaron, no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista humano fundamentalmente. Y bueno, yo pongo siempre en primer lugar porque tuve una relación muy especial, sobre todo en los años de gestión en la facultad, con quien fue decano de la facultad, Leopoldo Pornoy. Yo lo tuve a Leopoldo Pornoy en una materia que era acceso al doctorado y que se podía cursar mientras uno era estudiante de la carrera de grado. Y entonces, ya el curso había comenzado hacía una semana, y yo me presenté a ver si el profesor me podía integrar, me permitía integrar al grupo.
Y me dijo que sí, dice, pero usted va a tener un problema. Bueno, usted me dirá, doctor, ¿cuál es? Y que va a ser el alumno número 13 de mi curso. Bueno, perfecto, le dije, no tengo ningún inconveniente. Y sin querer, esto es una cuestión que el destino lo marcó ya, que después terminamos siendo una dupla muy importante en la gestión de la facultad, sobre todo importante por la experiencia que Leopoldo tenía y la adaptabilidad que me permitió cosechar gran parte de las cosas que me recomendó permanentemente Leopoldo Pornoy. Hay otros profesores que desde el primer año sí nos marcaron, y ahí no puedo olvidar a alguien que también Eduardo conoció, que fue don Ramón Antonio Cereijo, que fue un excelente profesor de matemáticas y que había retomado la facultad, ni bien había dejado de ser ministro de Hacienda de la Nación en el año 1952, y ahí yo lo tuve como profesor de análisis matemático, y fue además un excelente profesor con quien al cabo de los años me unió una amistad también bastante profunda, dado que don Ramón, don Ramón formó parte de los consejos directivos que yo también estuve presente, y hemos coincidido en muchas cosas, y además de coincidir, me enseñó muchas más, me enseñó muchas más. Había una materia en particular en aquellos años que estaba considerada como el cuco de la carrera, como el filtro de la carrera, y que era estadística. Y estadística tenía muy buenos profesores, excelentes profesores, pero yo siempre recuerdo que de esas clases de estadística había un alumno que cuando la profesora se retiraba, que terminaba su clase, que eran buenas clases, pero ese alumno nos decía, si tienen tiempo yo les puedo aclarar este tema que seguramente a muchos no les habrá quedado totalmente claro. Y bueno, era uno más de los nuestros que tenía una formación matemática, porque era profesor de matemáticas, y que nos ayudó muchísimo en el conocimiento y el aprendizaje de la materia. Y ese es el homenaje que yo le rindo a alguien que después fue profesor de la facultad, pero no mío, sino que fuimos compañeros de estudio y después muy amigos en la vida, que fue Jorge Ramón Harfuch. También debo recordar muy especialmente a quien fue el último vicedecano de la Universidad de Buenos Aires en el periodo 63-66, que fue Héctor Raúl Bértora. Realmente fue muy buen profesor, y con los años me transmitió sus experiencias como vicedecano, me las transmitió ya que en ese momento yo era un tierno, tierno vicedecano que terminaba de hacer el cargo de las funciones. Y no lo puedo olvidar por todo lo que me transmitió, y me transmitió durante los 4 años que fui vicedecano, porque tuve la suerte de poder compartirlos con él. Bueno, esos son los profesores que yo recuerdo en este momento. Ahora, reitero lo que dije antes, en, en ningún momento había asignaturas específicas de la carrera que estuvieran con el procesamiento de datos de acuerdo a las tecnologías que ya se vislumbraban que existían en el mundo, que empezaban a aparecer en el mundo. Pero sí hubo un profesor que era profesor en organización administrativo contable de la empresa, que fue el doctor Ernesto Santos, que era un inquieto profesional que se había estado perfeccionando en procesamiento de datos, y en esas condiciones no podía dar clases dentro de las carreras de grado, porque los planes de estudio, los programas de las materias no lo permitían, pero sí daba de alguna manera conferencias. Y a las conferencias que daba Ernesto Santos dentro del ámbito de la facultad, dirigida a alumnos y a profesionales, yo traté de anotarme en todas las que más pude anotarme. Y ahí también fui formando un concepto de lo que originalmente
había sido seguramente mi vocación un tanto camuflada, que no había salido a la luz, pero que ahí con esos indicios que me brindaba Ernesto Santos, empezó a florecer en mí la vocación y dejar atrás lo que yo originalmente me fue guiando en la carrera de contador público, que era la parte de auditoría contable o la cuestión de tributación, de impuestos. Y fui alejándome de esas dos y pensando cada vez más seriamente en procesamiento electrónico de datos, como se llamaba en aquella época. Y bueno, me recibí y empecé a trabajar muy pronto eh, en una compañía de seguros, la Continental, que prontamente, en 2 o 3 años, tuvo instalada la primera computadora electrónica que hubo en empresas de seguros de la Argentina, y donde yo había tenido una participación prácticamente desde el minuto inicial, que fue lo que me posibilitó rendir el examen de ingreso en IBM para poder asistir a todos los cursos que brindaba la empresa a, al personal de las empresas que habían contratado los servicios de IBM. Por lo tanto, eh, ahí empecé a profundizar la, las cuestiones relacionadas con el procesamiento electrónico, y en un momento que se presentó en la facultad, como dije antes, la oportunidad en que se abriera un concurso de auxiliares docentes en esta materia de organización administrativo-contable de la empresa, me anoté y salí entre los qué sé yo, 20, 15 auxiliares docentes que se designaron. Y ahí comencé efectivamente mi carrera docente en la facultad, eh, porque yo había tenido alguna experiencia docente, y esto es insólito, en el colegio secundario. En el colegio secundario, en algún momento cuando estaba cursando el quinto año, se había presentado había una vacante en una materia de contabilidad del primer año del colegio, donde no conseguían profesor. Y no consiguieron profesor, y entonces alguien tuvo la idea de decir, vamos a ver cómo están los alumnos más destacados en contabilidad en la escuela. Y bueno, yo estaba en el quinto año y fui nominado como profesor suplente, dado que tenía el mejor promedio de contabilidad de la escuela. Bueno, eso fue, eso fue el antecedente que me posibilitó dar clases a pares prácticamente, porque eran chicos 3, 4 años menor que yo, pero no más, a los cuales yo le daba clases a las 7 de la mañana o a las 12 del mediodía, el horario que le tocaba a esa asignatura en ese curso, en ese año. Y bueno, esa fue, digamos, mi primera experiencia docente formal, formal, porque además lo único que no hacía era firmar actas, pero todo lo demás, estaba yo al frente del curso y respetado como tal por las autoridades del colegio. Y yo comencé a cursar en el año 47, el comercial en el IELTS. Y bueno, las cosas que tenía ese colegio es difícil encontrarlas en los colegios de hoy, públicos, en los colegios públicos de hoy, como por ejemplo los pupitres de vidrio doble eran los pupitres, y no eran para copiarse, ¿eh? Gimnasio donde podíamos practicar desde boxeo a todo lo que se le pueda ocurrir. Pero bueno, esto era la importancia de la educación pública en esos años en la Argentina, que se daban los presupuestos necesarios para que, y bueno, este colegio era gemelo del Comercial 1, del Joaquín de González, el de Barracas, eran escuelas gemelas, construidas en la misma época. No creo que después se haya vuelto a replicar este modelo, pero bueno, quedó, los años quedaron, y bueno, lamentablemente yo en algún momento, ya siendo contador público, también fui profesor, volví como profesor suplente al Hipólito Vieites, y ya ahí me encontré, habían pasado tantos años en definitiva, que ya tenían los pupitres normales de madera. Así que bueno, eso no duró tanto, habrá durado 10 años cuando mucho, 15 quizás, pero no más duró porque se ve que la reposición se hacía realmente muy costosa. Pero retomemos entonces el tema de
de procesamiento de datos, donde me fui usando a través de la ayudantía de trabajos prácticos en la materia organización administrativo contable de la empresa. Tuve la suerte de comenzar, que ahí no se podía elegir un turno, no se podía elegir nada. Nos nombraban y nos asignaban en esa época, y si no podías cumplir por los horarios, bueno, quedabas eliminado. Entonces, me tocó un, un curso de trabajos prácticos que iba los jueves de 13 a 15 y los sábados también, en el mismo horario, jueves y sábados de 13 a 15. Y bueno, hay una vocación docente de mí y dije que sí. El primer cuatrimestre en la facultad fui auxiliar de alguien que vos conocés también, Eduardo, que es Raúl Horacio Saroca. Y Saroca, al terminar ese semestre o ese cuatrimestre, había ganado una beca de posgrado en Estados Unidos y entonces se retiró de la facultad transitoriamente para poder cubrir las exigencias de la beca que había ganado. Y en su reemplazo quedó el titular de la materia, que era el doctor Federico Stuttrecher, que era una persona muy competente, muy capaz, pero que además era el gerente de ventas para la Argentina de NSR, es decir, de National. Y bueno, a un gerente de una empresa, decirle que tiene que dar clase de 13 a 15 un día jueves o un sábado, no era muy agradable que digamos. Y entonces la clase de él eh, generalmente me llamaba y me decía, vea, yo tengo un compromiso, vaya usted y de la clase por mí. Y ahí fui haciendo las primeras armas de profesor, también disfrazado de profesor, porque no era profesor, era auxiliar de trabajo práctico. Pero las primeras clases, esto duró prácticamente un año, dos cuatrimestres duró, dos cuatrimestres, donde no tenía la firma de los teóricos, pero sí tenía la firma de los trabajos prácticos. Pero los teóricos, bueno, me reemplazaba el titular, porque el titular era realmente el que estaba a cargo de ese curso. Así que mis primeras armas fueron en esa materia, hasta que en el año 1971 se abrieron los primeros concursos en la facultad para auxiliares docentes, y ese concurso me inscribí y de 5 cargos que estaban en juego salí en el orden de mérito segundo, número 2, y ahí comienza efectivamente una carrera más, yo diría que más organizada de mi parte, en cuanto a que siendo ya ayudante por concurso, tenía otras posibilidades y podía incursionar más en temas que eran de la materia, pero que no necesariamente se exponían en el transcurso de la actividad académica. Pero aún así, esa actividad duró 2 años, porque los contratos en aquella época, los nombramientos por concurso, tenían 24 meses de duración. Y los 24 meses de duración se cumplieron en el año 1973, después del 25 de mayo del 73. Era en agosto del 73 que vencía mi nombramiento. Por lo tanto, en ese momento quedé sin nombramiento y volví a ser paria dentro de la facultad. Es decir, porque no tenía ningún tipo de padrinazgo, llamémosle de alguna manera, en el año 1973. Y un día tomé la decisión de decir, no, esto no va más, me voy a la facultad. Y entonces lo primero que hice fue despedirme de los funcionarios o de los jefes que tenía la sala de profesores. Y ahí fue donde no me dejaron ir. Porque, ¿sabés quién me atendió, Eduardo? Diego Massinelli. El que se va le deja el terreno al enemigo, librado al enemigo. No te puedo decir, no te puedo decir. Bueno, después me tuvo que bancar como vicedecano, pero bueno.
Es una anécdota de las lindas que uno puede estar recordando. Pero entonces en esas condiciones todo lo que restaba del año 73, porque eh, el que era director del departamento de administración, la materia nuestra dependía del departamento de administración, también vos seguramente lo conociste, Eduardo Reali, convocó a la materia nuestra, que Organización Administrativa Contable de la empresa, nos convocó a hacer un curso de perfeccionamiento que se dictaba los días sábados a partir de las 15 horas. Y yo digo a partir de las 15 horas porque no tenía hora de finalización. Bueno, terminar a las 5, 6, 7 o 10 de la noche, no importaba. Estaba a cargo de alguien que también vos conociste, Eduardo, Manuel Alberto García. Él fue el que dictó, el que tuvo a su cargo ese curso de perfeccionamiento, y ese curso de perfeccionamiento conllevó que después los que él había calificado como aptos para ser evaluados, digamos algo así como 5, 7, 8, fuéramos entrevistados por una suerte de jurado que se había establecido, pero totalmente informal, en donde estaba ya Ernesto Santos en ese jurado, y donde estaba Calolo y no recuerdo quién era la tercera persona que estaba, pero quizás no hubiera más, quizás eran dos solos los que estaban evaluando. Y como consecuencia de eso, a partir del primer cuatrimestre del año 1974, fui designado profesor adjunto, interino, profesor interino. Y ahí comenzó efectivamente mi carrera sin ningún tipo o sea, sin ningún detenimiento más, y siempre una carrera que siguió tratando de ir ascendiendo y escalando posiciones dentro de la carrera académica. Con Regalí lo vi hace rato, o sea, sí, sí, sí. A mí se me había ocurrido y tuvo éxito por suerte. Me llevó la punta el decano que era en ese momento de la facultad, eh, que era Barbieri, y quise que se hiciera una reunión a nivel, eh, digamos, protocolar entre quienes habíamos estado en el consejo directivo de la facultad en el año 1986, cuando comenzó la etapa democrática. Y bueno, se hizo esa reunión y ahí estuvo Reali. La última vez que lo vi a Reali, no sé si vive, si no vive. Bueno, yo debo admitir que los inicios en la investigación, realmente de mi parte, no han sido profundos o con la característica de lo que debe ser un proceso de investigación. Fue más que nada procesos de curiosidad, diría yo, de ver cómo originalmente funcionaban las computadoras electrónicas. Yo tenía esa asignación, es decir, no de ver cómo funcionaban, pero sí, yo la primera función que tuve dentro de la empresa que habíamos instalado un computador electrónico era la de jefe de análisis de sistemas de programación. Y entonces yo tenía, mejor dicho, bajo mi dependencia a los programadores. Y cuando el programador tenía un programa y tenía dificultad, yo tenía que asistirlo y ver cuál era el problema que había surgido. Eso me llevó, de alguna manera informal, a confeccionar un manual de perrerías, lo llamaba yo, manual de perrerías, que eran las cosas elementales a veces se nos escapaban como programadores y que había que considerarlas como prioritarias en el momento de llevar a cabo el trabajo. Yo no puedo hablar de que haya hecho investigación como puede hacer el eminente profesor Escarano, no, de ninguna manera. Yo he hecho una investigación muy especial, no, ese manual no existe, no. Esa ha sido mi experiencia en el tema, no. Seriamente en investigación nunca lo encaré bajo los principios o los cánones que rigen la investigación científica en la universidad. No, de ninguna manera. No, no lo hice.
lamentablemente no lo hice. Me hubiera gustado, Eduardo. Bueno, lo primero que tengo que decir que fue una época maravillosa, por muchos motivos. Habíamos recuperado la democracia en el país, que era lo más importante, y haber recuperado la democracia en el país significó que muy pronto recuperamos la democracia en la universidad, y consecuentemente en la Facultad de Ciencias Económicas. Por lo tanto, pensemos que un proceso que comenzó en diciembre de 1983, en marzo de 1986, es decir, a los 2 años y medio, se estaban constituyendo los primeros consejos directivos de las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Y en ese mismo mes de marzo del 86 se eligió el primer rector eh, elegido democráticamente en la Universidad de Buenos Aires a partir de la época del 63-66. Bueno, esos son dos motivos, son dos hitos fundamentales de esa época, donde además existió un compromiso muy importante de encauzar todas las actividades y tratar de generar la menor cantidad de conflictos posibles, sobre todo de parte de los estudiantes, a quien debo homenajearlos en este momento, porque los chicos se portaron muy bien durante esos primeros años de recuperación de la democracia. Y lo que después se tornó una cuestión bastante común, en realizar paros o tomas de edificios, etcétera, en esa época lo bancaron con mucha entereza y siguieron adelante y apoyándonos en toda la gestión como correspondía hacerlo. Y entonces, yo recuerdo muy bien esos años porque posibilitaron ir abriendo un camino hacia el futuro, que es el futuro que tenemos hoy. No digo que sea este futuro actual, este presente que hemos alcanzado ahora, no quiero decir que sea mejor o peor que el anterior, porque yo hace ya 8 o casi 9 años que me he retirado de la facultad, entonces estoy desconectado de cómo son las cuestiones en este momento, pero advierto que debe ser muy difícil poder mantenerlo, dado cuál es la situación del país. Entonces, como la situación del país es muy crítica, no creo que sobre mucho el paño en las universidades nacionales para poder estar haciendo las cosas mejores, porque evidentemente, si bien no es todo, pero el presupuesto es una parte importante de la generación de actividades. Y bueno, la facultad yo sé que tiene alguna posibilidad, la Facultad de Ciencias Económicas, con la parte de extensión universitaria, pero eso que fue una de las cuestiones que tomaron un ritmo a partir del año 1986, en 1983 en la facultad, eh, no todas tienen esa posibilidad de poder recibir fondos extras que los pueden aplicar a cuestiones presupuestarias perfectamente. La relación con el colegio fue la siguiente. Yo en la facultad, eh, a partir del año 74, que fui nombrado profesor adjunto interino, eh, tenía coincidencia de horarios con otro profesor adjunto, interino también, que se llamaba Oscar Julio Suberov. Y entonces, Oscar, como era el más experimentado, tenía un cuatrimestre más de experiencia que yo, era el más experimentado, me hacía una suerte de supervisión de mi curso, con lo cual nos estrechó mucho como personas, como profesionales, y poco tiempo después, en el año 1977, él fue nombrado secretario general del Colegio de Graduados. Y entonces generó, a partir de su presencia como secretario general del colegio, generó la vuelta, la puesta nuevamente en funcionamiento de la Comisión de Estudios de Sistemas en el Colegio de Graduados. Y ahí comenzamos a trabajar todo lo que después tuvimos algo que ver con la gestión en la democracia. Todos, realmente todos, Rivas, Cervatín, los chicos que eran muy chicos en ese momento, no igual, por ejemplo, bueno, Uriano, bueno, ese fue el contacto en el colegio que después me posibilitó, ya antes todavía de ser
nombrado, elegido vicedecano, se llegara a ser protesorero del colegio, y luego de haber asumido en la facultad, bueno, dejé la función del colegio de graduados, porque, no porque fuera incompatible, sino porque la facultad requería mucho tiempo. Y bueno, y ese tiempo se lo dediqué, y no me quejo de haberlo dedicado, no me quejo, todo lo contrario, pero bueno, porque también me dio muchas posibilidades de acrecentar conocimientos, y sobre todo de acrecentar conocimientos de personas, de buenos profesionales, de buenos profesores que tienen la Facultad de Ciencias Económicas. Pasa que se reflotó, era una comisión de sistemas que ya se había creado en el año 1900, creo que 69 o 70 en el colegio, y después, no recuerdo a cargo de quién estaba, pero después entró en vía muerta esa comisión y desapareció. Además, Oscar era muy inquieto en ese tema de sistemas, muy inquieto era, muy inquieto. Bueno, sí, pero no el colegio en sí, a partir de la comisión de sistemas del colegio. Ahí hay un antecedente muy valioso. Nosotros hicimos, vos pensás que en el año 77 empezó a trabajar la comisión de estudio de sistemas en el colegio. Y 2 años después, en el 79, generamos la primera jornada nacional del sistema de información, que se hizo en Puerto Iguazú. Y bueno, ahí surgió, en una de las comisiones, surgió esta problemática. Y esa problemática tenía sus pros y tenía sus contras. Es decir, profesionales que estaban a favor y profesionales que no estaban a favor. Y los que no estaban a favor eran generalmente profesionales de otras disciplinas que no eran de ciencias económicas, como por ejemplo los ingenieros. Y ahí se organizó una, pero esto se organizó sobre la marcha. Ese mismo día, después de cenar, a las 10 o a las 11 de la noche, hubo una reunión especial, una mesa especial de discusión, donde podían discutir todos los que estábamos, inscritos en la jornada, eh, cosa que terminó como a las 2 o 3 de la mañana, y donde quedó bien claro que económicas tenía que tener una carrera. Esa fue la discusión general bueno, faltó que se vendieran entradas para esa reunión, porque tuvo mucha concurrencia hubo, de parte de los inscritos a la jornada. Y bueno, y la consecuencia fue finalmente que en el año 86, cuando Oscar fue elegido rector de la universidad, ahí hizo que nos pusiéramos de acuerdo 3 facultades: exactas, ingeniería y económicas, para que se crearan económicas la carrera de sistemas. Y bueno, así comenzó todo. Y en el año 86, 87, perdón, en el 87, eh, se crea, eh, la carrera, y se pone en funcionamiento en agosto del 88, la carrera de sistemas actual. Bueno, con todo el trabajo que se hizo en la facultad con los profesores de sistemas y algunos profesores que eran de administración, como Jorge Ader y como Jorge Etkin, que también hicieron sus aportes, en cuanto a la visión que tenían de la carrera y a algunas asignaturas en particular. Y bueno, todo eso hizo que trabajáramos a tambor batiente. No olviden que en esa época no existía el Word, entonces lo más que teníamos en la facultad era una máquina eléctrica que tenía memoria para los últimos 2 renglones que había escrito, con lo cual si había que modificar algo, pero bueno, no hablemos de eso. Hubo un gran trabajo, de todos, incluido el personal administrativo de la facultad, que en ese aspecto también nos brindó todo sin contemplar horarios, nada, lo que hacía falta estaba, ahí estaban las chicas y los chicos estaban ahí, listo. Y esto llevó a que presentáramos todo así, todo con márgenes de tiempo estrechos, porque se estaba terminando el año 1987 y nos había llevado la discusión de todo el plan de estudios de la carrera, nos había llevado fácil 5 o 6 meses.
Entonces estábamos llegando al mes de noviembre y había que llevarlo al Consejo Superior. Lo conversamos con los decanos, lo conversó Leopoldo, que Leopoldo era un maestro en diplomacia, y lo asistí desde el punto de vista técnico si hacía falta, nada más. Por lo tanto, fui partícipe también de esas reuniones con el decano de ingeniería, el ingeniero Bruno, era Bruno Frías o el hijo era Bruno. Bueno, el, el primer decano que tuvo ingeniería después del 80, a partir del 86. Y el de exactas, que era Torres, decano de exactas. Y los dos estuvieron de acuerdo que sí, que no iba a haber choque, no iba a haber, no se encimaban las carreras. Bueno, adelante, adelante, y después terminaban votándola favorablemente en el Consejo Superior. No, en ese aspecto no hubo problema porque se llegó a esa instancia a través de consenso. Se habló y se combinó las cosas y se fijaron. Seguramente se habrá fijado algún límite que en aquella época parecía importante y que hoy pasa desapercibido. Pero bueno, logramos tener, eh, logramos tener una muy buena recepción en el Consejo Superior, al extremo que cuando la Comisión de Enseñanza del Consejo Superior trató el proyecto que había elevado a la Facultad de Ciencias Económicas a la nueva carrera, Forman me pidió que fuera a la reunión de la Comisión de Enseñanza. Pues te dice, vos sos el que no el tema. Yo puedo decir que sí, que no, pero nada más. Bueno, fui yo. Y cuando llegué, el presidente de la Comisión de Enseñanza era Rodríguez Bustamante, el de filosofía. ¿Y qué le pasa a Leopoldo que no puedo venir? No, le digo, usted no viene porque esto. No, pero ¿cómo le parece que yo voy a tomar examen a usted? Me dice. No, usted presentó este proyecto va a ser aprobado. ¿Cómo le voy a tomar examen yo? ¿Quién soy yo para tomar examen de ciencia económica? Y mira, si yo recuerdo, sí, por unanimidad, sí, pero otra vez que demitido ahora, no. Eh, mira, no recuerdo si fue por unanimidad o no, no lo recuerdo. Bueno, salió por unanimidad y eh, en la facultad también salió por unanimidad. Y si hubo alguna, no hubo contra, no hubo contra. No hubo contra porque además en la facultad se dio la circunstancia, y esto lo comento porque también fue así, justo cuando íbamos a tratar en el Consejo Directivo de la facultad el dictamen de la nueva carrera. Leopoldo por no tuvo un compromiso y no pudo estar presente. Por lo tanto, tuve que presidir yo la reunión. Y después, cuando se fue a tratar el tema, le pasé la presidencia a Cereijo, que era el consejero de mayor edad, porque yo iba a fundamentar la propuesta. Y ahí tuve después una, una diferencia con uno de los consejeros estudiantiles, con Juan Carlos Lynch, que decía que yo no podía votar en esa instancia. Vos estuviste presente, seguro, Eduardo, ese día. Que yo no podía votar porque él estaba a cargo del decanato. Entonces yo le hice leer por moro, eh, le hice leer el artículo respectivo del reglamento de la universidad y quedó tan claro todo que hace poco me encontré con Lynch por la calle, me abrazó y me dijo, nunca me puedo olvidar de cómo me metiste la tapa. Vuelvo al principio, maravillosa etapa. Siguiendo, debo admitir que que obligó a una gran dedicación de muchas horas todos los días y que ahí me hizo convivir con un medicamento para mantener la presión normalizada. Un medicamento que conmigo va a estar presente, pero bueno, son los riesgos del oficio. Pudo haber sido peor, pero bueno, quedó ahí y listo. Hubo días de mucha actividad, inclusive hubo días de mucha tensión por problemas políticos, pero problemas políticos fundamentalmente de parte de los chicos, de los estudiantes, que bueno, todo se fue superando y todo llegó a buen puerto finalmente,
Y bueno, yo no tengo nada de qué quejarme en esos años que, reitero, para mí fueron maravillosos. Instrumentales, te diría, no eran de fondo, no, no. Escúchame, hay cosas que hemos votado juntos. Vos estuviste presente como consejero, Eduardo, en ese primer periodo. Era extrafacultad el problema ese de colegio-consejo, que hubiera personas que tenían la doble función. Yo siempre dije en aquel momento que las diferencias con el consejo se iban a ir superando en la medida que los dos referentes que tenía, uno el consejo y otro el colegio, dejaran de actuar en esa función. Lo demás íbamos a ponernos todos de acuerdo. Y así sucedió. Cuando López Santizo dejó el lugar y Oscar dejó el suyo. Y todos se encaminaron después. Tenía una muy buena relación con López Santizo. Te agrego un detalle más. Después de haber sido vicedecano, yo inmediatamente después, por ofrecimiento que me hizo Pornoy, que sí repetía el decanato, Pornoy me ofreció ser directora de carrera docente. Y entonces lo acepté y, y lo único que le pedí que me dejara nombrar al vicerrector, al vicedirector de la carrera. Me dijo que sí. Entonces yo lo propuse a Palen, actual decano. Y me tocó de acuerdo. Y la primera cuestión que llevamos al consejo directivo de la facultad, mejor dicho, a la comisión de enseñanza de la facultad, fue la nómina de participantes, de inscritos que querían participar en la carrera docente, que nosotros habíamos seleccionado para que hicieran la carrera y otros lo habíamos echado y los motivos por los cuales habíamos echado. Y bueno, cuando hicimos la presentación a la comisión de enseñanza, no, a solas a Horacio López Santizo, y le pedimos una reunión particular con Palen, hicimos la presentación y antes que empezaran a decir, muchachos, ¿ustedes qué me iban a decir? ¿Cómo trabajan? Ustedes trabajan bien siempre. ¿Por qué van a trabajar mal ahora? Lo que ustedes hicieron está bien hecho. Adelante, vamos.